Bueno, realmente Gumi nació de la idea de que a la gente normalmente le gusta que nuestro enemigo tenga mascota. En Evoland 1 teníamos un ratoncito y también una gallina. Vimos a ver qué personaje se podía tener como una especie de historia detrás. Y a mí personalmente las gallinas me creaban como un poco de nostalgia en el juego, porque aparte las podías coger, hacías un minijuego con ellas, por lo que empezamos a dar vueltas a este tema y decidimos que Evoland podía hacer, como era, aparte de un personaje malvado que había sido poseído, tenía conocimientos científicos. Nos pareció interesante que en algún momento de su vida anterior a Evoland 1 había hecho una serie de experimentos con ellas. La idea era que, aparte de que fuera un enemigo, fuera una especie de amigo de Sister Madeleine. En este caso, al final del juego se descubre que realmente Sister Madeleine hizo experimentos con ella para intentar resucitar a su hija, Elisa, y de hecho Gumi tiene un porcentaje muy alto de ADN de su hija, por eso le sigue por el colegio. Y resulta que estas gallinas en sí eran gallinas normales, que Evoland las había modificado genéticamente y había hecho una serie de rituales con ellas. Y es por eso que al final del juego ellas tres se reúnen y deciden darle su merecido a Sister Madeleine, pues rompiendo la habitación donde les había transformado en gallinas mutantes. Bueno, Gumi acabó siendo un personaje muy entrañable y eso era un aspecto que queríamos conseguir desde un principio, ya que al final es un personaje que tiene parte del ADN de Elisa, la hija de Sister Madeleine, y por lo tanto tenía que ser la mascota principal, el ojito derecho de Sister Madeleine. Claro, tenía que tener un aspecto más agradable, un poco más agradable que las otras, sin dejar de lado el hecho de que, claro, es una gallina mutante y tenía que tener un aspecto también de maldad, y teníamos que generar ese contraste de alguna manera en este personaje. Y bueno, entre boceto y boceto al final salió la idea de ponerle una boca en el estómago al personaje. Y ese contraste resultó muy interesante. Ahora bien, tuvimos que cambiarle un poco la expresión facial, la cara de Gumi a algo más agradable, algo más bondadoso. Y al final, el resultado del diseño final funcionó muy bien. Pues yo, en cuanto vi a Gumi, sabía que me lo iba a pasar súper bien haciéndola. Uno de esos personajes que como artista se agradece mucho de hacer. Te entretienes muchísimo. Y bueno, yo siempre tengo un poquito de debilidad por las criaturas que están entre lo grotesco y lo adorable. Aunque en el caso de Gumi lo adorable es más cómo se comporta que el aspecto físico. La dificultad que tenía Gumi, bueno, nos la encontramos más en la retopología, en la que intentas un poco buscar la anatomía del personaje para que después animándose pues sea coherente y el animador tenga más facilidad. Como es una criatura inventada, no había referencia realmente de cómo era la anatomía. Era un poco usar la imaginación en este caso. Y ese era un poquito el reto, pero nada, muy bien. Pues Gumi, de las tres gallinas mutantes, es mi preferida, porque a la vez de que es malvada y te tiene que dar miedo porque es tu enemigo en el juego y en realidad pues te va a matar, pues te crea como esa un poco de ternura.
que también se la crea a Sister Madeleine, que en el único momento en el que la vemos ser un poquito buena y un poquito tierna es con Gumi. Con el resto de gallinas no le vemos esa actitud. Lo más característico de Gumi es la boca tan grande que tiene en la tripa, con esa lengua tan larga que para animar pues da mucho juego, y he intentado sacar el máximo provecho a esta característica que tenía. En mi opinión parece como un niño gordito. La ves en el juego y parece que viene hacia ti como un niño muy regordete, un poco patoso, quizá. Cuando despiertas en el juego, lo primero que ves son las 3 gallinas durmiendo, y se me ocurrió poner a Gumi con la boquita cerrada, recogidita, y una vez que se despierta, que abriese la boca muy grande para que diese más sorpresa al jugador. Hi, pretty. How did you nap? Bueno, lo más peculiar de Gumi es el contraste, porque aunque es un monstruito, tiene una personalidad. Además es una personalidad que está definida por una emoción, y es el amor que siente por Sister Madeleine. I just wanted to bring my girl back. Claro que tiene ADN de su hija. Y eso, bueno, se ve reflejado en el juego, tanto en las animaciones como también en su comportamiento, que es lo que a mí me compete. Y es que hay que respetar esa personalidad del personaje. Cuando Sister Madeleine quiere cambiar de escenario, se va por una puerta de las que usa el enemigo, y luego Gumi sale corriendo hacia ella. Y esa forma de correr de Gumi, que además siempre sale así corriendo rapidito, te genera una sensación de ¡oh, qué mona!, ¿no? Cómo va con su madre. Y eso contrasta con su aspecto monstruoso, ¿no? Digamos. Bueno, Gumi ha sido quizás el personaje más complicado de implementar, ¿no? Junto a Sister Madeleine, porque tiene muchas peculiaridades que derivan también del hecho de estar siempre acompañada por Sister Madeleine o por las otras gallinas. Como por ejemplo cuando te agarra, te atrapa con los dientes. Ahí pueden ocurrir muchas cosas durante el juego. Puede atraparte también Sister Madeleine, puede explotar la dinamita que él hayas puesto antes, no sé, cualquier cosa, o atraparte en un momento poco apropiado cuando estás escondiéndote o lo que sea. Pero yo creo que lo más interesante, y también deriva de este comportamiento de tener muchos enemigos, es cómo se implementan las persecuciones, ¿no? Cómo de inteligente es el enemigo, porque el enemigo podría ser absolutamente conocedor de dónde está el jugador y siempre directo a por él, pero claro, eso no sería ni realista ni jugable, porque siempre te encontraría. Igualmente también podría ser muy tonto y estar persiguiéndote, y en cuanto pasas detrás de una esquina olvidarse de que te estaba persiguiendo, ¿no? Hay que encontrar un punto medio que sea verosímil y que al mismo tiempo sea jugable.